Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a este evento. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento. For anyone who needs English interpretation, there's an interpretation button at the bottom. It looks like a globe, and you can go in there for English interpretation for this event. Great. Soy Connie González y soy gerente de programas en el Centro para el Empoderamiento Económico de las Mujeres dentro del Centro Internacional para la Empresa Privada. Voy a estar con ustedes hoy como moderadora. Este evento es patrocinado por el equipo regional de América Latina y el Caribe del Centro Internacional para la Empresa Privada y su Centro para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, como cierre del mes de marzo y la celebración del Día Internacional de la Mujer. Este evento es parte de una iniciativa sobre el futuro del trabajo que inició en octubre del año pasado para estimular diálogo sobre la forma en que COVID está afectando los modelos de trabajo en América Latina. Sabemos que el impacto de la pandemia ha sido fuerte en la región, sin embargo, existen oportunidades para reevaluar y crear un relanzamiento económico que mejora el mercado laboral latinoamericano. Hemos reunido actores de centros de investigación, la sociedad civil y el sector privado para examinar las respuestas a la pandemia en diferentes países dentro de la región y ver qué reformas están pendientes para el crecimiento a largo plazo y para el cambio de América Latina hacia un futuro digital. Hoy estamos explorando este tema y cómo relaciona a las mujeres. En este evento, las mujeres en la recuperación económica de América Latina después de COVID. Tengo el placer de tener dos panelistas con nosotros hoy. Claudia Umaña Araujo es vicepresidente de FUSADES, un centro de pensamiento líder dedicado al desarrollo económico y social de El Salvador. Y Agala Díaz Langao, quien es la directora del Programa de Protección Social de CIPEC, un centro de pensamiento distinguido que promueve un Estado democrático y eficiente en Argentina. Sus biografías completas están en la invitación del evento de hoy, por si acaso que los quieren revisar. Vamos a iniciar con unas presentaciones cortas por parte de los panelistas y después abrimos la conversación iniciando con algunas preguntas. Les invito, si tienen alguna pregunta para los panelistas, la pueden poner en la chat y mis colegas van a estar monitoreando. Estamos grabando el evento de hoy para que ustedes sepan. Para iniciar, le paso la palabra a nuestra panelista, Claudia. Muchísimas gracias, Connie, por esta gentil invitación que sin duda vamos a conversar de un tema que me apasiona. Así que aprecio muchísimo y sobre todo a todo el equipo de CIPEC que le da seguimiento a esta temática, particularmente alrededor del Día Internacional de la Mujer, que ya culmina con esta actividad, entiendo. Así que el futuro del trabajo y el empoderamiento económico de la mujer es algo que para mí está íntimamente vinculado con la digitalización. Y miren, con esta imagen de una mujer viendo hacia el futuro, así nos veíamos nosotros en FUSADES. Hace 3 años habíamos invitado al expresidente de Estonia, Thomas, siempre el apellido, la pronunciación es Ilves, y me parecía fascinante estar viendo cómo es la digitalización en un mundo desarrollado. Pero sobre todo lo que me llamó muchísimo la atención es que la digitalización es un cambio en la forma de pensar. Es salirnos de nuestra forma de confort, es salirnos de esos procesos complejos, repetitivos que a veces solemos tener en Latinoamérica y visualizar que la tecnología es herramienta, pero que al final del día lo que importa es ese reset, un cambio cultural. Así que en eso estamos viendo al futuro cuando
también pensábamos, pero bueno, ¿y cuál era el punto de partida en nuestros países justamente antes del COVID? Y por lo menos para el caso de El Salvador, el tema estaba muy enredado porque teníamos desigualdad, informalidad y desempleo. Básicamente, la desigualdad por falta de oportunidades para las mujeres, siempre el peso de las cargas del hogar muy fuerte para ellas, nosotras, sobre todo para las mujeres jóvenes con niños pequeños, el tema salarial con brecha y por supuesto la falta de oportunidades. Y veíamos, por ejemplo, que pre-COVID la participación en el mercado laboral de las mujeres era de un 50% versus los hombres en un 85%. Pero además, las mujeres estamos muchísimo en la informalidad y este es un tema endémico en Latinoamérica, particularmente en El Salvador, el 70% de la economía es informal. Y encima, las mujeres son de las mayores propietarias, dueñas de pequeñas y medianas empresas, y muchas participaban en el sector comercio, con lo cual veíamos que este fue uno de los sectores mayormente afectados por la pandemia. Así que a nivel latinoamericano, según la OIT, se perdieron 13 millones de empleos a raíz del COVID, con lo cual quedaron 25 millones de mujeres desempleadas. Entonces, en esa realidad, sucedió que llega COVID y nos cambió la vida, nos cambió la forma de trabajar, de consumir, de cómo cuidábamos a nuestra familia, el confinamiento, la educación como un desafío impresionante en estas barreras que se eliminaron al interior, porque ahora teníamos que estar a la par de los niños trabajando y ayudándoles a ellos en los estudios, cuidando a los adultos del hogar, a los adultos mayores. Es decir, todas las barreras que antes existían en la convivencia, todo se fusionó. Y además, en esta catástrofe que retrocedimos más de una década en participación laboral según el BID, con lo cual verdaderamente la urgencia de la recuperación del empleo, particularmente para las mujeres, un empleo digno y de futuro, pues es una gran necesidad. Entonces, habiéndonos cambiado la vida, eso de estar viendo hacia el futuro, realizamos que el futuro era ahora. Y entonces quisiera que volvamos a rescatar ese sueño de ese futuro en donde existe esta república digital, pero sobre todo en un mundo mucho más inclusivo, en donde a la mujer se le den mayores oportunidades y que nadie se quede atrás. Y para eso el COVID resultó ser un catalizador, resultó ser aquello que desentrañaba una realidad en donde la importancia de la conectividad digital se evidenció. Y de un día para otro, en nuestras vidas, teníamos que obtener servicios esenciales como salud, educación o continuar con nuestras vidas profesionales con otra dinámica. Y ante eso nos despertamos ante una muy dura realidad. La primera era que había una gran falta de habilidades digitales, que en ese hoy que era todo el 2020, nos encontrábamos con que la mayoría de las mujeres en Latinoamérica no contábamos con esa alfabetización. Además, que hacían falta recursos económicos, luego daré algún ejemplo que me parece muy interesante, de cómo acceder a la tecnología, cómo acceder a banda ancha, porque en un mismo hogar nos estábamos peleando la capacidad de utilización del Internet. Por decir eso, más aparatos electrónicos para conectarnos. Por supuesto, la falta de contenido relevante en idioma local, en español, porque a veces mucho de este conocimiento está en inglés y esa además era otra barrera para las mujeres latinoamericanas. Y esto de poder ver estos enfoques, parece que el Foro Económico Mundial le dio un nivel de relevancia que me gustaría rescatar. Pero también en unos estudios de la UNCTAD
realizamos que la verdad es que aquí la cosa ha cambiado para siempre. Y ha cambiado porque si bien el COVID-19 aceleró el cambio hacia un mundo más digital, por ejemplo, el 53% decía de los encuestados que seguirán comprando en línea, por supuesto, después que termine la pandemia. Esto solo fue un acelerón, pero los cambios ya están aquí para quedarse. Por supuesto, los patrones de compras cambiaron hacia incrementar la utilización del comercio electrónico y para nosotras las mujeres teníamos que desarrollar estas destrezas a la par que estábamos criando a nuestros hijos, tratando de acceder a productos desde el confinamiento, pero también comunicarnos con personas, seres queridos, sobre todo sociedades como al menos la salvadoreña, pero lo puedo decir de muchos países centroamericanos y latinoamericanos, que nuestra familia está dividida por todos lados del mundo. Entonces necesitamos conexión para nuestra vida, para nuestro comercio, para educación con nuestros hijos y por supuesto para adelantar nuestras vidas profesionales. Pero en este mundo pre-COVID ya existía esta preocupación y yo quiero señalar ciertas estadísticas. Una entidad nacional que maneja, se llama CONAMIPE, ellos manejan, es una comisión nacional que apoya a la pequeña y la mediana empresa, hizo una serie de encuestas pre-COVID y decían que el 83% no utilizaba herramientas de Internet antes de COVID en cuanto a la pequeña empresa. Imagínense, 83%. Y estamos hablando de que estas son empresas que generan una gran cantidad de empleo para mujeres. Entonces, la manera de conectarnos con la modernidad, con la digitalización, totalmente truncada. El 54% no había utilizado ningún dispositivo electrónico para comunicarse con clientes o proveedores. Imagínense el desafío. Y por supuesto, parte de esto es porque hay una barrera que es la alfabetización digital. Y en ese sentido, a veces dicen que viene primero, es el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Conseguimos primero la tecnología o el conocimiento? Y aquí se trata de irlo haciendo de una manera multimodal, pero sí, el conocimiento es la clave. Y me gustaría conversarles que durante estos meses una red muy importante que se llama Voces Vitales, que es justamente para el empoderamiento económico de la mujer, en El Salvador hizo una encuesta para 120 mujeres empresarias que estaban tratando de salir adelante ya en tiempos de COVID. Y señalaba que el 82% había señalado que como prioridad estaban utilizando las redes justamente porque el COVID les había hecho tener que cambiar de dinámicas. Y entonces empezaron a romper todos estos paradigmas. Y si bien el COVID estaba afectando, también quitó esa barrera de miedo y las mujeres empezaron a atreverse a innovar. De tal manera que el 73% empezaron las ventas digitales. Y debo de señalar que de cada 2 mujeres emprendedoras, una empezó con nuevos productos a raíz de esta nueva forma de interactuar en ventas a través de las redes. Pero imagínense qué importante es el conocimiento y lo que hablábamos del tema de los recursos económicos que hacían falta. Y vemos como al menos el 75% de mujeres habían invertido al menos $500 en tecnologías. Y no se trata solo de tener TICs, sino que se trata de usarlas. Pero lo interesante es que el 11% había conseguido algún tipo de financiamiento. Ahí es en donde también necesitamos que intervenga el Estado, que intervenga la empresa privada de una manera colaborativa. Así que se dio este sentido de urgencia
y vimos esta alfabetización digital acelerarse a través de capacitaciones y trabajo en redes. Pero algo que a mí me gustaría rescatar, porque es algo que siempre manifiesto en este tipo de encuentros, que la transformación digital es un tema de talento, habilidades y competencias. Y por eso es que quería poner la transformación de esta mariposa, porque es justamente un cambio de estructura hacia convertirnos en algo diferente. Y yo creo que esa es la gran transformación que las mujeres latinoamericanas nos tenemos que obligar a seguir empujando para todas y que nadie se quede atrás. Entonces, en ese estado de la necesidad de la colaboración, me gustaría recalcar lo que es el trabajo en redes para cerrar la brecha digital. Y en ese sentido, por lo menos desde FUSADES, impulsamos una red de mujeres profesionales que se llama Sinergias, justamente para compartir información, mejores prácticas, qué está pasando en el mundo, qué es lo que está haciendo CIPE, qué es lo que está haciendo el Foro Económico Mundial, es decir, porque ayuda a inspirar, ayuda a que el tema no salga de la agenda nacional. Y por el otro lado, tuvimos la dicha de poder organizar un consorcio para el desarrollo digital en El Salvador y que se llama País Digital. Y ahí teníamos a varias ONGs, también a asociaciones que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías, empresas como Next Services de tecnología, AmCham, es decir, el tema empresarial de conocimiento específico de tecnologías, pero también el aspectos relacionados a lo que es el empoderamiento de las mujeres, pero sobre todo el tema de la competitividad, de la modernización, de que los países latinoamericanos no nos podemos quedar en islas a la periferia del conocimiento. Y también hicimos alianzas estratégicas internacionales con el George Bush Center, porque se creó una plataforma que se llama Central American Prosperity Project, con el cual lo que hicimos es que un grupo de líderes establecidos y líderes emergentes identificamos cuáles eran las amarras para el desarrollo en la región. Y entonces nos dimos cuenta precisamente de lo que en el tema de las mujeres nos hacía falta, pero también en general para nuestros países, que si no somos una fuente para la migración permanente, porque las personas en la desesperación que no encuentran estas oportunidades de desarrollo tienen que migrar. Pero ¿qué podemos hacer para evitar ese push factor? Quedarnos con las personas en nuestros países y demostrar que es posible tener una vida digna en Latinoamérica. Y entonces de ahí que escogimos la digitalización como ese eje básico. Quiero solo rescatar que el gobierno también puso a la mano una agenda digital, pero con estos temas muy macro, ¿verdad? Que es la identidad digital, la gobernanza, modernización del Estado, innovación, educación y competitividad. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo alrededor de una alianza público-privada. Claramente no se ha incluido, y esta es una oportunidad de mejora, la inclusión de el enfoque de género en la agenda digital, trabajar más en lo que es la educación, la alfabetización y por supuesto esta alianza entre la academia y las empresas, porque de lo contrario suele suceder como que todos son caminos que no están articulados. Por eso es que quisiera mencionar que qué es lo que sigue. Sigue, y esta es como mi etapa de conclusión en esta presentación, fortalecer el ecosistema digital bajo una visión multidimensional, que se dice, son palabras complejas, y se dice fácil, pero es muy difícil, porque también debemos de impulsar la conectividad como la máxima prioridad. Este es uno de los ODS, el 5.8, logrando el 75% de penetración de la banda ancha, como esa es la meta,
Y por supuesto que no tenga un costo alto para las empresas, porque si no volvemos a que sin falta de recursos y todo eso volviéndose tan caro en nuestras jóvenes economías, pues tenemos que volverlo accesible para que no solo este tema de la tecnología, del empoderamiento económico, sea un tema de un grupo y no mucho más democrático, inclusivo. Por supuesto, fomentar el conocimiento y estas alianzas en formas prácticas y fáciles, como la utilización de toolkits. Hay varios proyectos en Latinoamérica en donde esto ya se está impulsando, particularmente para la pequeña y la mediana empresa. Y resalto esto porque las mujeres somos las actoras de la cara más visible en estas empresas. Y por supuesto la cooperación es fundamental para promover esta agenda de inclusión digital en la nueva normalidad. Y por eso es que felicito tanto este evento de CIPE, justamente porque se mantiene el realce. Y créanme que desde todas nuestras organizaciones no vamos a parar en sensibilizar sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por una presentación bien completa hablando de los desafíos que enfrentamos como mujeres, las brechas digitales que enfrentamos como países y también algunas oportunidades de crear nuevas líneas, de tener esta importancia de redes y de estos apoyos como apoyos financieros y de cooperación que es tan necesario para este desarrollo inclusivo. Ahora quisiera pasar la palabra a Gala para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie, y muchas gracias también, Claudia, por la presentación. Creo que dialoga muy bien con lo que quería compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla, así podemos ir arrancando. Y quería arrancar justamente de un punto similar al que inició Claudia, que es dónde estábamos antes de todo lo que sucedió en términos de las brechas de género en el mercado de trabajo. En toda la región de América Latina veíamos que las mujeres teníamos problemas de acceso al mercado de trabajo en primer lugar. Solamente en Argentina, por ejemplo, solo 6 de cada 10 mujeres participamos del mercado de trabajo, mientras que cuando hablamos de varones, son 8 de cada 10 varones que están en edad de trabajar, efectivamente están trabajando o buscando trabajo. Entonces, ya hay un acceso menor a la economía en general desde el punto de partida más básico, ¿no? Entre mujeres y varones. Una aclaración que me olvidé de hacer al principio, que es que estoy hablando y voy a continuar hablando de mujeres y varones, pero sabemos que para todas las disidencias estas barreras en el mercado de trabajo son aún mayores que para mujeres, pero no tenemos datos como para poder incluirlas de esta manera. Sí sabemos esto a partir de investigaciones más específicas que se han hecho y en algunas jurisdicciones donde sí se lleva registro de esto, pero todas estas barreras las personas no binarias lo enfrentan de una manera muchísimo mayor. Sumado a esta primera barrera de acceso, si miramos solamente las personas que sí logran participar de la economía, nos damos cuenta de que hay brechas en las trayectorias laborales. Esto quiere decir que las mujeres nos insertamos en puestos de empleo que son peores que los de los varones en términos de su formalidad, en términos de su protección social, en términos del sector en el que están insertos, y también sufrimos más el desempleo, el subempleo, ofertamos menos horas al mercado de trabajo, y todo esto termina repercutiendo de alguna manera también en las remuneraciones que recibimos, que son menores que las de los varones. Hay un asterisco, se habla mucho de la brecha salarial, y a mí siempre me gusta aclarar que la brecha salarial no es un problema en sí mismo, no es que hace referencia a una discriminación que por hacer exactamente el mismo trabajo se le paga menos a una mujer que a un varón, sino que el problema es muchísimo mayor. La brecha salarial en ese sentido es un síntoma de todos estos problemas que son mucho más estructurales y que son mucho más difíciles de resolver que una simple discriminación que resolveríamos pagándoles lo mismo. Entonces es necesario trabajar en estas cuestiones mucho más estructurales para lograr resolver la brecha salarial.
Esta menor participación y esta peor participación de las mujeres en el mercado de trabajo también termina redundando en un menor acceso a los puestos de decisión. Todo esto se da en los distintos sectores del mercado de trabajo, y todo esto se da muy paradójicamente, aunque las mujeres en la mayoría de los países de la región estamos alcanzando cada vez mayores niveles educativos que los varones. Entonces tenemos una población que está más formada, una población femenina más formada que los varones, pero con peor desempeño laboral y peores oportunidades laborales. Esto se ve en general, pero en particular en los sectores vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Gran parte de estas brechas en las trayectorias a las que hacía referencia está vinculado a una menor participación de mujeres en los sectores más dinámicos de la economía. Y está relacionado con que somos pocas las mujeres que estamos insertas en sectores que se vinculan a estas áreas, en el ámbito científico y tecnológico. Y esto es una decisión entre comillas, como lo puse en la presentación, porque en realidad es una decisión que está muy restringida por el contexto de las normas sociales y culturales, que afectan desde muy pequeñas lo que las mujeres vemos como opciones viables para nuestro desarrollo profesional. Se han hecho muchos estudios sobre este tema, algunos por ejemplo muy interesantes sobre los juguetes, que catalogamos como juguetes para niñas o juguetes para niños. Gran parte de los juguetes para niñas están referidos a los estereotipos de belleza o a las tareas domésticas y de cuidado, bebés, escobas, etc. Mientras que cuando miramos los juguetes catalogados para varones, son autos, artículos más ligados a la violencia, pistolas, armas, etc., y artículos más tecnológicos. Ya desde las primerísimas infancias les damos de jugar a los niños con distintos elementos que van sesgando también sus formaciones a futuro, y en la educación se tiende a reforzar también este sesgo, y hay estudios también que muestran cómo en los primeros años de la educación obligatoria, sobre todo entre los 6 y los 8 años, se refuerzan estos estereotipos, y las niñas en esos años hay una caída muy abrupta en la creencia de que son buenas para las matemáticas, para las ciencias duras y las ciencias biológicas. Esto hace referencia a una falta en el foco en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, cruzado con una perspectiva de género en las instancias educativas y de orientación profesional. Hay algunas iniciativas interesantes en este sentido que voy a hacer igual referencia más adelante. Este ciclo vicioso al cual hacemos referencia, y esto fue un concepto acuñado por Seckman y Lotito, dos investigadoras de CIPEC, cuyo documento también les puedo compartir, se ve retroalimentado por la ausencia de mujeres en puestos de decisión en estas áreas. Esta falta de oportunidades de acceso a puestos de liderazgo que hacía referencia antes, se ve específicamente en el campo tecnológico y científico. Si hay mujeres en estos campos, tienden a tener puestos de investigación más junior, y es mucho menos probable que logren liderar equipos de investigación, firmar papers, etc. Y esto está explicado en gran parte por la carga desbalanceada en las responsabilidades de cuidado, y en cómo eso dialoga con cuáles son los estándares que se esperan que mujeres en estos campos cumplan. Por ejemplo, lo que son los criterios de evaluación están muy ligados a la posibilidad de poder publicar periódicamente, y un hiato que se produce, por ejemplo, ligado a la licencia por maternidad, es sumamente penalizado en gran parte de los sistemas evaluativos en los campos científicos y tecnológicos. Y también esto tiende a retroalimentar de alguna manera la falta de roles referenciales, ¿no? Al no ver mujeres líderes en estos campos, es poco probable que niños y niñas puedan ver eso como una vía posible para su desarrollo profesional, y se tiende a alimentar y a acrecentar el estereotipo de género que obstaculiza esta trayectoria. Por último, es necesario también generar más información en sí sobre este tema y evaluación de políticas públicas para entender con mayor énfasis qué funciona y qué no funciona para mejorar este problema.
Para eso es importante entender qué pasó también el año pasado. El año pasado esencialmente amplió desigualdades, y amplió desigualdades por dos canales. Uno fue lo que sucedió en el mercado de trabajo. Como les decía, las mujeres estábamos insertas ya de una manera peor en el mercado de trabajo, de una manera mejor y peor. Y esto empeoró muchísimo el año pasado. En Argentina no se retrocedieron los 10 años que mencionó Claudia en El Salvador, veníamos de un estancamiento muy importante en los últimos 20 años, pero sí hubo una contracción importante que nos llevó a un progreso aún inferior, cercano al desde los años 90. En el mercado de trabajo las mujeres nos vimos expulsadas en el primer momento de la pandemia, sobre todo aquellas que tenían empleos más informales. Un quinto de las mujeres trabajan en el sector doméstico, de empleo doméstico, como trabajadoras en casas particulares. Gran parte de ellas están en la informalidad, y eso implicó una interrupción abrupta en sus ingresos durante todos los momentos de aislamiento y distanciamiento social. Las mujeres también tenemos una mayor participación en el sector de salud, entonces había muchas más posibilidades de que seamos trabajadoras esenciales durante los meses de aislamiento y una exposición mayor al virus, y lo que eso implicaba también para la gestión de la conciliación al interior de los hogares de estas mujeres que tuvieron que seguir saliendo a trabajar durante los meses de aislamiento porque no podían realizar su trabajo de manera remota. Adicionalmente, los puestos de trabajo remotos tienen mucha mayor probabilidad de ser ocupados por varones, y eso nuevamente implicó que las mujeres tengamos más posibilidades de ver nuestros ingresos interrumpidos y más posibilidades de tener que salir a trabajar físicamente. Todo esto, por supuesto, tiene una interseccionalidad muy fuerte con los estratos socioeconómicos. Son especialmente las mujeres de los sectores de ingresos más bajos quienes se vieron más perjudicadas durante todo el año pasado y durante lo que estamos viendo en este año. El segundo canal por el cual la pandemia amplificó estas desigualdades es lo que sucedió al interior de los hogares, en la esfera doméstica. El aislamiento social implicó la suspensión de las clases presenciales en la educación formal, implicó la suspensión de todas las actividades recreativas en las cuales las familias podían contar para reducir un poco el tiempo que es necesario invertir para el cuidado y la crianza de los niños, sobre todo, pero para todas las poblaciones dependientes, también para las personas mayores, para las personas con discapacidad, y esta inversión extra que necesitaron realizar las familias en términos del tiempo de cuidados terminó siendo en su mayoría realizado por mujeres. Las mujeres se hicieron cargo de todas las tareas y todo el tiempo extra que implicaron esas tareas durante el año pasado, de manera mayoritaria, con la excepción de la responsabilidad de salir a hacer las compras, que esa tarea fue adoptada mayormente por varones, que casualmente era la que permitía salir del hogar en los meses más estrictos del aislamiento. Esto que sucedió al interior de los hogares nuevamente también tiene una interseccionalidad muy fuerte en términos socioeconómicos, porque son las familias de los estratos más pobres las que tienen mayores posibilidades de vivir con niños y niñas. En el quintil 1 de la distribución por ingreso en Argentina, el 20% más pobre de la población es esto, el 91% de las familias tienen niños. Mientras que miramos el quintil 5, esto es el 20% más rico de todo el país, solamente el 40% de las familias viven con niños y niñas. Entonces hay una distribución del bienestar que afecta muchísimo más a las familias con niños y sobre todo a familias de determinadas conformaciones. Recordemos que el formato de familia nuclear ya no es el predominante, sino que hay familias ensambladas, hay familias monoparentales, y son sobre todo esos tipos de familia en las cuales hay una proporción mayor de niños por adultos, en las que se enfrentaron de manera mucho más fuerte estas tensiones, y se afectó muchísimo más también la posibilidad de tener tiempo disponible para ofertar al mercado de trabajo y lograr generar ingresos para solventar el impacto también de la crisis. ¿Qué podemos hacer ante este escenario tan extremo? Primero, entender qué hay detrás de estas brechas para poder actuar. Y uno de los principales determinantes detrás de estas brechas son las normas sociales.
Las normas sociales es lo que esperamos de una persona según su género, sobre todo normas sociales de género. Y esto se vincula mucho con lo que decía antes, de qué estereotipos vamos generando en torno a los géneros de las personas. Y es posible actuar sobre las normas sociales. Esto implica, por supuesto, un cambio cultural que es muy largo y es muy estructural en nuestras culturas, pero es posible acelerar este cambio cultural con algunas políticas. Un ejemplo muy concreto, para no extenderme porque sé que tengo poco tiempo, son las licencias por paternidad, por ejemplo. Lograr que los varones estén más involucrados en la crianza desde los primeros días de vida ya genera patrones que son distintos a los que se generan actualmente, por ejemplo en Argentina, que tenemos una licencia por paternidad de 2 días y una licencia por maternidad de 90. Un segundo punto son los roles referenciales, lograr que haya más mujeres en puestos decisorios y establecer cupos o metas de género para lograr eso. No solamente mejoraría el desempeño, dado que las mujeres tenemos mejores niveles educativos, estamos más formadas, sino que además podría generar esta inspiración para futuras generaciones y poder ver estas alternativas como alternativas viables en sus carreras profesionales. En tercer lugar, redistribuir y reducir los cuidados. Reducir está sobre todo vinculado a una mejor y mayor participación del Estado en la provisión de cuidados, y la redistribución es necesario incentivarla también al interior de los hogares, buscando una mayor corresponsabilidad entre todas las personas y que los cuidados dejen de estar tan feminizados. Por último, generar información. Las mujeres tendemos a tener poca información, bueno, todas las personas tendemos a tener poca información a la hora de realizar nuestras elecciones de carrera. Contar con mejor información acerca de cuáles son los sectores más dinámicos de la economía y cuáles son los sectores que tienen la posibilidad de generar mejores empleos y mejor remuneración en esos empleos es clave para también lograr una participación mayor de las mujeres en estos sectores. Todo esto, por supuesto, tiene que estar acompañado de una reactivación y una reestructuración laboral. Nada de esto va a tener un impacto en mejorar la participación de las mujeres si seguimos en un escenario de recesión en el cual se están destruyendo más empleos de los que se crean. También es importante tener esta mirada de interseccionalidad a la hora de reestructurar o de repensar el mercado de trabajo. Hoy tenemos unos sectores que son muy dinámicos de la economía, que van a una velocidad, y tenemos el resto del mercado de trabajo que va a una velocidad muchísimo más lenta. Y esto se vincula también mucho con cuál es la fuerza de trabajo en esos distintos sectores. Para resolver las brechas de género necesitamos también resolver las brechas socioeconómicas, y eso implica plantearnos la pregunta de cómo podemos hacer para que se inserten trabajadores de menor calificación en los sectores más dinámicos de la economía, en los sectores vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Cerrar esas brechas implica resolver gran parte de estos problemas. Bueno, ¿por qué importa y por qué podemos hacer de esta crisis una oportunidad? Bueno, importa esencialmente porque hoy se están vulnerando los derechos de muchas personas, al no tener un pleno acceso al mercado de trabajo y al no poder alcanzar el máximo de su potencial. Pero sabemos que este argumento en muchas de las decisiones políticas queda trunco, no les alcanza a muchos de los decisores, entonces traigo otros 2 argumentos sobre la mesa. Hay un vínculo entre equidad y desarrollo. Si no logramos cerrar estas brechas, es posible que el desarrollo que alcancemos no sea sostenible. Si el desarrollo no es inclusivo, no es sostenible. Y por último, nuestros países en la región, en América Latina, están llegando al fin del bono demográfico. ¿Qué es esto? Hoy estamos generando lo que se conoce en la literatura como un bono demográfico, porque somos más personas las que estamos en edad activa, las que tenemos entre 15 y 64 años, que las personas que dependen de nuestros ingresos. La población en América Latina está envejeciendo, entonces este bono no va a durar para siempre. Cerca del 2040, del 2050, dependiendo del país, o incluso antes en el caso de Uruguay y Costa Rica, se va a estar alcanzando el fin del bono demográfico, y esto va a implicar que vamos a tener una población envejecida, una población de personas mayores que va a ser más grande que la población en edad activa. Esto implica una tensión muy grande para nuestras sociedades en términos de sostener un sistema previsional, pero también al interior de cada grupo familiar de cómo lograr una supervivencia. Para no caer en un default colectivo,
es necesario que aseguremos que todas las personas que están en edad de trabajar puedan trabajar y que ese trabajo sea lo más productivo posible. Para eso, atender este problema es una de las claves. Teniendo esto en mente, es posible hacer de esta crisis que nos profundizó la pandemia vinculada a COVID-19 una oportunidad. Se trata de un cambio tan estructural que nos lleva a ver los cimientos de nuestro mercado de trabajo y a entender dónde están esas inequidades, a verlas muy de frente. Entonces podemos tomar esta oportunidad para replantear gran parte de la estructura que nos llevó a tener estos problemas actuales y a generar así una sociedad y un desarrollo mucho más inclusivo para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gala, por esta presentación. También hablándonos de algunas de las brechas, algunos de los desafíos que enfrentamos. Tocó el tema de liderazgo, que creo que es bastante interesante y bien importante como una forma de respuesta ante esta pandemia y la crisis provocada. Y también nos dio algunos ejemplos claros de cómo podremos responder. Quizás para abrir una pequeña sesión al final de preguntas y respuestas, quisiera iniciar con uno sobre este tema de respuesta. Quisiera preguntar, ¿qué esfuerzos o respuestas han visto por parte de los gobiernos en sus países respectivos o en el sector privado en específicamente la digitalización este año? Quizás, Claudia, no sé si podremos iniciar con usted. Muchísimas gracias. Considero que han habido, perdón, estoy solo quitando algo aquí. Han habido esfuerzos público-privados. En el caso de El Salvador, el esfuerzo ha sido macro y fue más como una serie de bonos y ayudas generalizadas. Verdaderamente ha tenido que ser más un esfuerzo como individual que algo muy preparado. Creo que la pandemia ha sido algo que ha generado unos niveles más de caos que de organización. Entonces, lo que sí me parece que hizo la pandemia es que visibilizó la necesidad y que han habido esfuerzos desde la sociedad civil, como mencionaba, para empezar a organizarse, identificar a dónde es que están las necesidades, hablar del tema de todo el desempleo de las mujeres. El sector privado sí reconozco que también ha estado, digamos, viendo cómo normalizarse y en ese sentido tratar también de recuperar algunas de las personas que ya habían quedado desempleadas, un poco lo que decía Gala. No todo lo que se perdió se quedó perdido, sino que ahorita ya se empezó a retomar. Lo que sucede es que yo sí creo de que si, como se ha dicho también en Estados Unidos, o sea, how do we build back better? Porque si de lo que se trata es que vamos a reconstruir de donde estábamos y vamos mal, pues sino que tenemos que tomar toda esta época y mejorarlo. Entonces, del lado del gobierno, yo lo que vi, por ejemplo, fueron entregas de bonos. Fue un bono de $300, pero no había un objetivo claro que fuera hacia temas de una empleabilidad, sino que fue como una ayuda más genérica y luego más alrededor de la comida. Sí me gustaría rescatar esa agenda que llega hasta el 2030. Que sí la había planteado el gobierno, pero que ahora que ya pasó, digamos que en los primeros momentos de la pandemia y ahora ya estamos viviendo en la normalidad, creo que urge abrir espacios públicos privados para que alrededor de diferentes temáticas se vayan abriendo los temas. Les voy a hablar solo de uno, que tiene que ver con la identidad digital. La identidad digital en esta época era vital para dos cosas que se han manejado en El Salvador y en otros países. Uno es
para haberle hecho estas transferencias de dinero a las personas, el Estado, digamos que tuvo dificultades encontrando a las personas a quien poderle hacer estas transferencias, porque en sí las bases de datos en nuestros países pues tampoco es que están muy bien trabajadas. Y lo otro es la utilización de también las identidades de las personas para poderles empezar los procesos de vacunación. Entonces, aquí uno ve cómo el Estado está tratando igual, al igual que los privados, de poder avanzar en la digitalización, pero pasando desde lo muy básico, que es la identidad digital. Y sí me gustaría rescatar que creo que a través del sector bancario han habido avances, sobre todo para lo que son pagos digitales, todavía es un tema que va avanzando, la utilización también de las plataformas para que hayan como más interoperabilidad. Creo que hay ya algunos inicios y solo mencionar que en esta época sí vimos desde la Asamblea Legislativa de El Salvador una capacidad para articular legislación que había estado pendiente, o por lo menos discutirla alrededor de comercio electrónico, o aún impulsar el tema de la ciberseguridad, temas que antes en El Salvador estaban como un poco escondidos, pero ahora sí ya cada día se van volviendo parte de esa agenda compartida. Así que yo creo que la parte de legislación un poco va avanzando a un paso lento, pero va avanzando. Y lo que sí me preocupa muchísimo es la implementación, porque yo no sé, pues yo tal vez soy abogado y entonces digo, tema que tenemos en Latinoamérica, que todo es hacer la ley, pero la implementación, ahí es en donde yo el mayor desafío en articular aspectos prácticos, ir midiendo el éxito, tener buenos indicadores de seguimiento y por supuesto habrá que hacer inversiones ordenadas en tecnología y desafortunadamente hay muy poco acceso a la información de cómo este proceso se está llevando. Así que urge también transparencia en todo lo que mencionamos. Sí, muchas gracias, Claudia. Gala, no sé si quiere agregar algo porque veo que estaba así de acuerdo con Sí, algunos de o los sea, puntos de solamente Claudia. para agregar quizás a lo que dice Claudia, que mucho de eso también sucedió en Argentina, quizás como tres cosas concretas que pasaron acá para ejemplificar, quizás puede ser interesante. Uno es este sentido de urgencia que mencionaba Claudia en su presentación, hizo que gran parte de los trámites y todo el funcionamiento de la administración pública pase a ser remoto, y eso obligó una digitalización del Estado a una velocidad que no hubiésemos ni soñado los más optimistas de la digitalización hace un año o dos, y eso de alguna manera también contribuyó a que sean más accesibles muchos de los trámites en términos de cómo se podía hacer ese seguimiento y quiénes podían acceder. En segundo lugar, a partir de las transferencias que se masificaron durante todo el año pasado para sostener a las poblaciones más vulnerables en el contexto de crisis, se logró una importantísima bancarización también de gran parte de esta formalización, de gran parte de esta población, que eventualmente podría también contribuir a una mayor formalización. Y en tercer lugar, y quizás yendo un poco a lo del sector privado, Connie, que también mencionabas, en enero de este año se aprobó una ley de teletrabajo en Argentina que se vino trabajando durante todo el año pasado. Esa ley de teletrabajo regula justamente lo que es el trabajo remoto para el sector privado, y llevó muchísima discusión y en términos con los sindicatos de cómo se garantizaban también derechos laborales en ese contexto. Hay muchísimas discusiones y después podemos entrar en otro seminario en profundidad en eso. Les voy a traer solamente una cuestión porque cruza con el tema género y cruza con el tema tecnología, que es que esta ley incluye una licencia para cuidado de niños y niñas que no tienen la escolaridad asegurada full por la cuestión de la pandemia. Y esa licencia no está estipulada quién se la tiene que tomar.
Esta licencia ya existió durante todo el año pasado para los trabajadores públicos y lo que vimos de esa experiencia es que se la tomaron en una amplísima mayoría mujeres. Este tipo de herramientas, de alguna manera, si bien tienen una buena intención de buscar resolver cómo las familias pueden conciliar el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado que ocurre al interior de los hogares, si se lo terminan tomando solo las mujeres, puede llegar a ampliar las brechas de género, ¿no? Entonces es importante tener una mirada de género a la hora de pensar estas políticas, porque si no, con políticas que están muy bien intencionadas, podemos generar efectos nocivos en la ampliación de las brechas de género en el mercado de trabajo. Muchas gracias, Carla. Y quizás tocando algunos de los temas al final de su presentación, ¿cuál sería su visión de éxito en este espacio? Usted nos mencionó como 3 razones por qué nos importa. ¿Cuál sería esta visión de éxito dentro de, no sé, 1 año o 5 años? ¿Y qué recomendaciones podría tener para poder ayudar a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, llegar a esta visión de éxito? Bueno, yo creo que es un problema estructural y que como problema estructural es necesario abordarlo de esa misma forma. Y eso implica, sobre todo para mí, trabajar en infancia y en las primerísimas infancias para construir un futuro más justo. Eso implica, por ejemplo, ampliar las políticas que están dirigidas a derribar estereotipos en la educación, desde la educación inicial, y construir en todo el trayecto vital. Si me preguntás qué de eso se puede hacer en el corto plazo, que para mí 5 o 10 años para estos temas es el corto plazo, se puede, por un lado, incentivar que haya más mujeres en puestos de decisión, establecer mecanismos transparentes, mecanismos basados realmente en el mérito, que incentiven una mejor participación de mujeres en los puestos de decisión. Tendemos a pensar que los cupos o las metas son contrapuestas al mérito, y en realidad es más bien lo opuesto, son herramientas que aseguran que las personas por sus calificaciones puedan llegar a estos espacios y que no miremos otras características que no son relevantes para las competencias que se requieren en ese puesto, como el género, como la etnia, etc. Entonces, metas creo que podría llegar a ser, metas de género en puestos de decisión podría llegar a ser una política interesante para acelerar gran parte de esta participación. Y por último, también creo que es importante de alguna manera pensar este problema muchísimo más integralmente. En Argentina, por lo menos en otros países de la región como Brasil y México, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar estos temas, vemos que hay muchos avances en pensar este problema desde el sector público, hay muchos avances en pensar estos problemas desde el sector privado, pero no hay una colaboración, una articulación tan fuerte como nos gustaría. No es solamente que el Estado tiene que articular con las empresas tech para generar becas en esos lugares, es un abordaje muchísimo más integral que se requiere, porque es un problema que tenemos toda la sociedad, y ni el sector público en soledad ni el sector privado en soledad van a lograr resolverlo si no se piensa una solución realmente en conjunto. Muchas gracias, Carla. Tenemos una pregunta aquí sobre la coalición latinoamericana para empoderar a las mujeres. No sé si ustedes conocen esa coalición específicamente, pero creo que se podría ampliar quizás la pregunta un poco más a este tema de liderazgo. Y Claudia, quisiera pasar la palabra a usted, a ver si nos podría comentar un poco sobre lo que acaba de mencionar Gala, y ese tema de liderazgo, ¿cómo fomentamos ese liderazgo de mujeres para estar dentro de ese proceso de recuperación y esta visión hacia el futuro? Sí, me uno a las palabras de Gala, porque sí se requiere de más mujeres en puestos de liderazgo. Creo que eso va a ser la gran diferencia. Creo que conectar los esfuerzos, y ahí es, yo digo de que aquí, ¿cuántas personas sabemos? Creo que en un momento dado eran 44 personas. Necesitamos a los hombres y las mujeres que podamos conectar los esfuerzos. Y entonces este tipo de redes, como la que se mencionaba, pues suena bien, pero la parte más complicada de todas las redes es la sostenibilidad de los esfuerzos, porque como que todos tenemos estos picos de entusiasmo
entusiasmo y luego no logramos sostenerlo. Entonces, yo sí creo que el trabajo en redes, y Gala hace un rato mencionaba un tema que a mí me encanta y también lo acuño cada vez que puedo, y es que a veces las mujeres no hemos logrado tener estas referencias internacionales, estos role models, y necesitamos en esta unión de empoderamiento económico y la tecnología generar más referentes mujeres para que este liderazgo se vaya viendo cada vez más natural. Siento que por lo menos en El Salvador a veces este tema sigue siendo un tema de hombres, porque lo que se piensa es como que es un tema del gran negocio, de cómo se lleva el internet a algún lugar o cómo se hace una inversión millonaria, y de eso no se trata, sino que se trata de que vayamos viéndolo de una manera multimodal, que sí tiene que pasar por aprendizaje que va desde las aulas. Miren, yo en un momento dado quise y no lo logré para acabar mi presentación con una foto de una niña subida en un árbol con el celular de los padres para poder acceder al internet para poder estudiar. O sea, esto es algo que pasa en El Salvador, en los lugares rurales, y entonces la brecha se vuelve cada día más fuerte porque esa niña, las dificultades para poder estudiar y de ahí hasta que ella se logre incorporar en la fuerza laboral y sostener su empleo a través de los años, a través de todas las capas de la vida, cuando se va a tener a sus niños, la licencia, cuidar a sus adultos mayores. Es decir, el peso es tan grande que si no hacemos más y mejor articulado, no lo vamos a... Y me soy una gran fiel de las redes. Creo que las redes hacen la diferencia porque nos intercambiamos sobre todo experiencias y nos damos ánimo entre todas. Que yo en todos los componentes de medición de éxito, creo que las redes son lo que, acompañando a los esfuerzos gubernamentales, las redes de la sociedad civil, acompañado con la academia y el empresariado, pues creo que hay mucho potencial para acelerar el paso. Muchas gracias, Claudia y Gala. Estamos llegando a la hora, aunque es una discusión que obviamente merita mucho más tiempo, mucha más conversación, mucho más de estas conexiones como ustedes nos están presentando hoy. Así que cerramos para hoy, pero no cerramos por completo. Quisiera agradecer a Claudia y a Gala por sus presentaciones. Quisiera... Un momento. Ahí hablando de los roles de las mujeres. Y quisiera agradecerles a ustedes por su tiempo de hoy, por estos temas tan importantes que nos han presentado. Realmente ha sido un placer estar con ustedes, escuchar, tomar nota, algunas ideas para cómo podríamos apoyarnos y estar dentro de estas conversaciones en el futuro. Quisiera invitarles a seguir a SAIP en SAIP-LAC y SAIP Women, que también se va a poner la información en el chat. Y por favor, también buscar estos eventos en el futuro, en esta serie del futuro del trabajo en América Latina. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y esperamos verlos muy pronto.